La indignación era palpable, un torbellino de emociones desbordadas. Tamara intentaba imponer su narrativa, mientras Isabel la desmentía categóricamente. Es mentira. Es una mentirosa Isabel, resonaban las acusaciones. La tensión se incrementaba a cada instante, alimentada por el rencor acumulado. Hizo acto de presencia otra residente, una vecina de nombre Isabel, quien se unió al coro de voces críticas. ¿Qué pretendes decirle a Tamara?, se le interpeló y su respuesta fue inmediata, contundente. Hombre, que no profiera tantas falsedades. ¿Cómo que no me reconoces si en verdad me conoces? La realidad es que no mantenemos comunicación porque nunca te he mirado a los ojos, pero sé con certeza que eres Tamara. Tanto tú como tu pariente cercana, tu sobrina. Jamás en todos los años que llevamos residiendo aquí te he visto en su compañía, ni tampoco con tu progenitora. Lo afirmo porque es la pura verdad. Moramos puerta con puerta, bloque con bloque. Vivimos literalmente al lado. Y te diré algo, una sobrina claro que duele, pero el dolor de una hija es infinitamente mayor. Si tú cedes la custodia de tu propia descendiente a tu expareja, no estás pugnando por tu sobrina. En realidad estás buscando hostigar, incitar al conflicto por una mera cuestión monetaria. A mi parecer, careces de sensibilidad, de sentimientos, no posees corazón. Desprendes una lamentable sensación de hipocresía en todo lo que proclamas. Es verdaderamente desolador presenciar la falta de empatía y la ambición desmedida que demuestras. El momento culminante llegó a ver que Tamara replique. Se escuchó la voz que instaba a la acción. Venga que responda, se reiteró. Tamara, visiblemente incómoda, adoptó una postura de aparente indiferencia. Mira, no voy a participar en este intercambio, lo tengo claro. Yo mantengo el respeto y no me adentraré en ello. Sabes, a esta dama siempre la he saludado, así que sí, a ella sí la ubico al menos de vista, pero no para nada, no hay más allá. La evasiva fue evidente. Es posible que nos hayamos cruzado y nos saludemos, pero no voy a entrar en su juego, prosiguió Tamara, reafirmando su postura. Respeto su opinión y eso es todo. No voy a debatir, ¿entiendes? Porque hacia ella no albergo ninguna animadversión. El testimonio de esta vecina es inequívoco. Mi tía, que vive justo al lado, no tiene nada que decir sobre esto. No, para empezar, Gloria vive conmigo. Ya lo he manifestado con anterioridad. Ella es quien también debe asumir la responsabilidad y la preocupación. En este momento, la niña se encuentra bajo mi techo. Ella es la que tiene la obligación de dedicarse a su sobrina. Ella es la que comienza con los insultos, y por supuesto me altero porque ya se exceden. Y más aún cuando se entrometen en la relación entre mi madre y yo sin motivo aparente. Ella se inmiscuye siendo un estorbo absoluto para nosotras, eso está clarísimo. Ella ha sido quien ha iniciado todo esto, y ahora está hablando porque carece de pruebas, carece de fundamento. Lo que sucede es que ahora la niña está con mi tía, quien también viene aquí y con quien se queda para que la recoja. Si está con mi tía, entiéndanlo, pero Rocío reside conmigo. En agosto estará con mi madre, y en septiembre volverá a estar conmigo porque se encuentran de vacaciones. Mientras la tensión se mantenía, les recordamos que para no perderse ningún detalle de este y otros fascinantes reportajes, es imprescindible que se suscriban a Chismeando con Glamour. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo a la luz las verdades que muchos intentan ocultar. Las ambulancias y los efectivos policiales, el alboroto en plena calle y el cuerpo inerte de Michu, todavía sin recibir sepultura, mientras su hermana ya negociaba con qué programa asistir. No habían transcurrido ni 24 horas desde la trágica partida, y la maquinaria mediática ya estaba en pleno funcionamiento. El vuelco inesperado llegó con la intervención crucial de Isabel y Rita, esas vecinas que compartieron la proximidad con Michu y que, en directo, decidieron quebrar su prolongado mutismo. Con una franqueza que cortaba el aire, acusaron directamente a Tamara de ser una embustera, profiriéndole la imputación cara a cara, frente a la mirada atenta de todo el país. La censuraron sin ambajes por su aparente desapego, por su ausencia constante, no solo en la vida de su hermana, sino también en la de su sobrina, e incluso, lo más lacerante, en la de su propia hija. Le reprocharon su frialdad, su manifiesta ambición desmedida y una carencia absoluta de sentimientos. Más hiere una hija que una sobrina, clamó una de ellas, y aquella aseveración resonó como una sentencia inapelable, calando hondo en la conciencia colectiva. Tamara, en un intento fútil de evadir la contundencia de las acusaciones, se apresuró a negar cualquier vínculo o conocimiento con ellas. Afirmó tajantemente que eran invenciones, que le resultaban completamente desconocidas. Sin embargo, bastaron unos escasos segundos para que su propia boca la desmintiera. A esta señora siempre la he saludado, soltó, en un lapsus que la dejó al descubierto. Con esa frase, la fachada de falsedad se desmoronó en directo. No fue una, sino varias veces que se enredó en sus propias contradicciones.
Aseguró que Rocío residía con ella, para luego retractarse y afirmar que no, que estaba con una tía. Después volvió a insistir en que sí, que regresaría en septiembre, para acto seguido declarar que se encontraba con su madre, para de nuevo desdecirse. Un auténtico despropósito, una patraña tras otra, hilvanadas con una pasmosa tranquilidad que resultaba escalofriante, como si la existencia de una menor no importara en absoluto. Pero lo más lacerante de todo no fue la sarta de embustes, sino el desprecio absoluto y manifiesto hacia la figura materna, no la de Michu, sino la suya propia. Su progenitora fue humillada de forma pública en pleno proceso de duelo, el mismo día del velatorio, ante la presencia de numerosos testigos. No olvides que para estar siempre al tanto de estas revelaciones y no perderte ni un solo episodio de la verdad, debes suscribirte a Chismeando con Glamour. Tu apoyo nos impulsa a seguir adelante. El tono empleado, la violencia verbal desmedida, la forma en que le habló resultó tan atroz y desgarradora que Gloria Camila, quien se encontraba allí presente, no pudo permanecer en silencio. Se vio forzada a interceder, a implorar respeto, a erigirse en defensora de una madre que acababa de sufrir la inconmensurable pérdida de su hija. Y todo esto sucedía mientras el cuerpo sin vida de Michu aún se encontraba allí, demostrando la profundidad del deterioro emocional de una persona que ni siquiera en un contexto tan sagrado era capaz de controlar su inmensa rabia. La Fiscalía ya posee en su poder las grabaciones, los testimonios recabados, los vídeos que documentan los hechos y todos los detalles pertinentes. Tiene conocimiento de que la menor ha residido en circunstancias que lindan con una negligencia extrema. Se comenta abiertamente sobre condiciones de infravivienda, la presencia de plagas y la alimentación de una niña de 8 años con potitos. Mientras tanto, su tía se desvive en los platós de televisión, no por la custodia legítima de su sobrina, sino por un mero afán de audiencia y notoriedad. Las vecinas con una claridad meridiana lo expresaron sin tapujos: tú no luchas por tu sobrina, luchas por el dinero. Lo manifestaron con una firmeza inquebrantable, con el dolor acumulado de quienes han sido testigos directos de la decadencia. Una aseveración demoledora a la que Tamara ni siquiera intentó oponerse, una pasividad que resulta aún más inquietante, porque lo que más llama la atención es precisamente eso: la inercia, la ausencia total de una defensa. Las acusaciones son de una gravedad inaudita, tan específicas y reiteradas por múltiples fuentes que la reacción lógica de cualquier persona inocente sería la de defenderse con ahínco. Sin embargo, Tamara solo balbucea, esquiva las preguntas y se niega rotundamente a entrar en el debate, alegando que no va a entrar. ¿Cuál es el motivo de este silencio? ¿Qué oculta, qué teme que salga a la luz si abre la boca? ¿Cuántas verdades incómodas alberga ese silencio impostado? La contradicción se mantiene constante y palpable. Afirma que Rocío reside con ella, pero acto seguido admite que no, que está con una tía, luego con su madre, luego que regresará en septiembre para finalmente asegurar que ya se encuentra en su hogar. Todo se desmorona, nada se mantiene en pie. Y en medio de este caos desolador, Gloria Camila se erige como el único referente de estabilidad, la única que ha asumido la responsabilidad de la menor, que ha pernoctado a su lado, que la ha acompañado, que no ha mercantilizado su dolor en ningún programa televisivo, que no ha monetizado cada una de sus lágrimas. Gloria, que ni siquiera formaba parte del proceso de custodia, ha terminado siendo la figura más sensata y responsable en medio de un desastre familiar de proporciones históricas. Mientras tanto, los medios guardan silencio, o al menos algunos, porque otros como este, optan por narrar lo que muchos se esfuerzan en ocultar. Y lo que aquí se relata no es un mero espectáculo, es la cruda verdad, una denuncia urgente. Estamos hablando de una menor que ha perdido a su madre, que posee un padre bajo tutela legal y que ahora se ve inmersa en un circo mediático donde su equilibrio emocional se ve comprometido a diario. No podemos consentir una situación así. No se queden fuera de la conversación. Para enterarse de todos los giros inesperados y la verdad que se esconde detrás de las cámaras, suscríbanse a Chismeando con Glamour. Su apoyo es vital. Esto no es un simple programa de televisión, no es farándula, es una vida real, una existencia vulnerable. Y quienes deberían salvaguardarla están más preocupados por los focos que por su auténtico bienestar. La pregunta que se hacen todos es: ¿dónde se encuentra Rocío en estos momentos? ¿Quién la acompaña? ¿Quién vela por ella? ¿Quién le prepara el desayuno, la lleva al colegio, al médico, al parque? ¿Quién la consuela con un abrazo cuando el llanto la embarga? Porque lo único que sabemos con certeza es dónde no está, con Tamara. Y sin embargo, es precisamente ella quien más se refiere a la niña, quien más exige, quien más se victimiza. Y eso, queridos suscriptores de Chismeando con Glamour, es lo más desgarrador de toda esta situación.
Porque si al menos guardara silencio, si al menos respetara el luto y la privacidad, podría simular un atisbo de dignidad. Pero no, ella prefiere el estrépito, la provocación, la mentira descarada. Y en medio de ese griterío ensordecedor, lo que emerge es la imagen de una menor desprotegida, instrumentalizada, expuesta sin piedad al escrutinio público. ¿Cuántas humillaciones más debe soportar esta familia para que alguien finalmente intervenga? ¿Cuántas pruebas adicionales necesita la justicia para comprender que existe algo profundamente turbio en este asunto? Porque ya no se trata únicamente de la madre fallecida, ni del padre incapacitado, ni siquiera de la tía oportunista. Se trata fundamentalmente de una niña que está creciendo en un ambiente nocivo, en un caldo de cultivo de falsedades, amenazas, injurias y embustes. Gloria Camila ha optado por el silencio, no ha realizado declaraciones públicas, no lo necesita. En esta ocasión, la justicia se manifiesta por sí sola, sin necesidad de intermediarios. El mutismo de quien actúa con el corazón pesa infinitamente más que 1.000.000 de palabras vacías y grandilocuentes. Mientras unos vociferan, ella protege, y en esa diferencia reside la clave de todo. En ese abismo infranqueable entre la palabra y la acción, entre el brillo de los focos y la calidez del hogar, entre el ego desmedido y la responsabilidad ineludible. Pero esto no ha llegado a su desenlace, ni mucho menos, porque lo que está a punto de revelarse tiene el potencial de transformar por completo el panorama. Hay más testimonios pendientes de salir a la luz, más imágenes que verán la luz, existe una grabación que podría resultar determinante, y un círculo cercano cada vez más hastiado de las falsedades de Tamara. Vecinos, parientes e incluso colaboradores televisivos que ya se niegan a participar en esta farsa. La caída es inminente, la verdad está a punto de estallar y cuando lo haga no quedará piedra sobre piedra. Porque en esta ocasión no solo está en juego una custodia, se juega la dignidad de una niña que merece un destino mucho más digno que este. Lo más desgarrador de toda esta situación es que, a pesar de la magnitud de lo que acontece, Tamara continúa jugando con fuego, demostrando una ceguera alarmante ante las consecuencias reales de sus acciones. No subestimen el poder de la información, suscríbanse a Chismeando.con Glamour para no perder el hilo de esta intrincada trama. Mientras el mundo entero se centra en la vulnerabilidad de la pequeña, ella persiste en su egocentrismo, obsesionada con limpiar una imagen que ya se encuentra irreparablemente manchada, intentando justificar lo que, a todas luces, carece de cualquier defensa posible. Pero la situación ha tomado un giro inesperado, y ya no es solo la opinión pública la que se ha vuelto en su contra. En los últimos días, el entorno más íntimo de Michu ha comenzado a mover sus fichas, y lo que han empezado a desvelar desarma por completo cualquier estrategia de manipulación que Tamara pudiera haber urdido. Nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta, pero existen grabaciones y no son recientes. Son audios que datan de hace meses, de un tiempo en el que Michu aún estaba entre nosotros, y ya entonces Tamara se expresaba como si la tutela de Rocío fuera un trofeo por el que competir, en lugar de una responsabilidad sagrada e ineludible. Lo enunciaba con una frialdad aterradora, como quien urde una venganza. La conversación, filtrada por una fuente cercana al círculo familiar, revela que Tamara ya había orquestado su irrupción en los medios mucho antes de que la tragedia se desatara. Disertaba sobre contratos jugosos, programas de alta audiencia, exclusivas que prometían ser explosivas, sobre cómo tenía planeado hundir a los de Chipiona, sobre la posesión de material comprometedor con el que aniquilar a todos. Y lo más escalofriante de todo, manifestaba que si su hermana fallecía, sería ella quien se apropiaría de todo, como si lo hubiera anticipado, como si lo anhelara. No es una imputación trivial, es una reflexión que hiela la sangre. Porque cuando un individuo se expresa de esa manera, cuando anticipa escenarios de muerte como meras oportunidades de beneficio, se encuentra en un nivel completamente diferente de desconexión emocional. Y eso es precisamente lo que el ámbito judicial comienza a temer, que la niña quede bajo la tutela de una persona con tal carencia de empatía. Por esa razón, los letrados de la rama paterna de la familia han iniciado una movilización. Porque si bien es cierto que el padre se encuentra tutelado y no puede ejercer su rol de forma directa, su linaje sí puede y, de hecho, han estado presentes desde el primer día en silencio. Sin aspavientos en los platós, pero siempre allí incondicionales. De hecho, una trabajadora social que acompañó a la menor en los días subsiguientes al deceso de Michu ha atestiguado que la pequeña se negaba rotundamente a estar con Tamara, que el llanto la invadía al escuchar su nombre, que imploraba por la compañía de su tía Gloria. Y este no es un detalle menor, constituye la esencia de todo este caso. Porque una cosa es la ley y otra muy diferente es el anhelo profundo de una niña desolada por dentro, embargada por el temor que solo haya consuelo en quien la ha cobijado sin demandar nada a cambio.
Y mientras todo este drama se desenvuelve, Tamara se enreda cada vez más en sus propias supercherías. La más reciente, la más irracional, la más ofensiva, fue la de afirmar que Gloria únicamente se preocupa por Rocío para las cámaras de televisión, que en realidad es ella quien la protege genuinamente. Pero cuando se le requirió una prueba, una sola imagen, un testimonio fehaciente, un gesto que lo avalara, no pudo presentar absolutamente nada. Nada porque simplemente no existe, porque ella no ha estado presente, porque lo que proclama es una farsa urdida con la intención de confundir, de sembrar la discordia, de generar un revuelo mediático. Y lo consiguió porque durante varias jornadas la prensa cayó en la trampa. Algunos medios compraron la narrativa de la tía sufridora, de la mujer incomprendida, de la hermana afligida que solo anhelaba el bien de su sobrina. Hasta que los vídeos salieron a la luz, hasta que sus verdaderas actitudes quedaron expuestas, hasta que se escucharon las voces de quienes realmente estuvieron allí en los momentos cruciales. Y entonces todo se vino abajo irremediablemente. Ahora se comprende por qué Tamara se aferra con tanta vehemencia a los platós de televisión. Son su único escudo, su último bastión. Mientras se encuentre en la pantalla, mientras grite, mientras señale con el dedo, puede desviar la atención, puede manipular el relato a su antojo. Pero la calle ya no la apoya y la calle habla. Las vecinas lo hicieron, otras lo harán porque hay muchas más mujeres que vieron, que escucharon, que saben la verdad y que están hartas de callar. Porque proteger a una niña no es solo una cuestión de leyes, es una cuestión de humanidad. Y cuando alguien olvida eso, se convierte en una amenaza latente. No obstante, la trama no se limita solo a Tamara. Existen nombres que aún no han sido revelados, colaboradores que la han amparado, asesores que le han dictado qué decir, directores de programas que han alimentado este circo, a sabiendas de lo que subyacía. Personas que han optado por el morbo en lugar de la verdad, el espectáculo por encima del bienestar de una menor. Y eso, tarde o temprano, también saldrá a la luz. Uno de los episodios más oscuros de esta historia es el tristemente célebre cumpleaños. El mismo día en que Michu fue sepultada, Tamara decidió ir a celebrar el aniversario de una amiga. No hubo duelo, no hubo recogimiento, no hubo lágrimas, solo risas, fotografías y fiesta. Ese día quedó grabado no solo en las redes sociales, sino en la memoria colectiva de todos los que presenciaron la escena. Una hermana que apenas 24 horas antes derramaba lágrimas ante las cámaras, transformada de nuevo en una influencer ávida de exposición. Esa dicotomía, esa dualidad emocional, ese desdoblamiento de personalidad, es lo que ha activado todas las alarmas y con razón. A ello se suma su comportamiento hacia su propia hija. Porque si algo ha impactado profundamente a quienes siguen este caso con atención, es la forma en que Tamara ha eliminado casi por completo a su hija de la ecuación. Ni una sola imagen juntas, ni una palabra que la mencione, ni una defensa, nada. Como si la niña no existiera, como si no formara parte de su vida. Y cuando alguien le interroga al respecto, se escuda en excusas vagas, en evasivas, en frases prefabricadas carentes de cualquier atisbo de autenticidad. No hay calidez, no hay un vínculo evidente, solo frialdad. Y es precisamente en este punto donde su relato se vuelve insostenible, se desmorona por completo. Porque ¿cómo es posible luchar por una sobrina cuando se ha abandonado a una hija? ¿Cómo se puede exigir respeto cuando no se ha mostrado la más mínima compasión? ¿Cómo se puede hablar de amor cuando lo único que se percibe es un cálculo frío y desinteresado? En medio de esta tormenta implacable, la figura de Gloria Camila se mantiene firme, inquebrantable. Ella calla, observa con atención y protege con fervor. No necesita pronunciar una sola palabra. Cada uno de sus gestos desmonta, sin esfuerzo aparente, las estrategias ajenas porque mientras algunos vociferan y hacen alarde, otros actúan y eso, al final, es lo que verdaderamente pesa. Ha pernoctado con la niña, la ha llevado al médico, ha estado a su lado cuando nadie más lo hacía, y lo ha hecho sin buscar cámaras, sin mercantilizar su amor, sin exhibirlo como un trofeo. Porque lo que nace del amor genuino no necesita ser ostentado, simplemente se percibe, se siente, se irradia, y lo que se avecina podría ser el desenlace definitivo. El informe psicológico solicitado por la Fiscalía está a punto de ser entregado y, según fuentes internas, contiene conclusiones demoledoras capaces de simbrar los cimientos de este caso. La menor, al parecer, ha manifestado temor hacia su tía. Habría descrito episodios de gritos, de descontrol emocional, de inestabilidad preocupante y, sobre todo, habría señalado a Gloria como su figura de referencia, su pilar de estabilidad. Esa palabra referencia tiene el poder de inclinar la balanza, porque en los casos que involucran a menores, el aspecto emocional tiene un peso abrumador fundamental. La defensa de Tamara lo sabe, por ello ahora se mueve con torpeza, con prisa, intentando en vano limpiar lo que parece imposible de enmendar, pero ya es demasiado tarde.
El daño ya está infligido, y no por las vecinas, ni por los programas de televisión, ni por la prensa. El daño lo ha causado ella misma con sus propias palabras, con sus acciones, con su incapacidad para amar de verdad de manera incondicional. Y eso es algo que ninguna campaña de imagen, por muy bien orquestada que esté, podrá borrar jamás. Llega un momento en toda historia en que las máscaras ya no tienen utilidad. Un punto de quiebre en el que hasta el guión mejor elaborado se desmorona. Y Tamara ha llegado precisamente a ese umbral, porque ni sus lágrimas artificiosas, ni sus silencios estratégicos, ni sus idas y venidas por los platós de televisión pueden ocultar lo que ha sido revelado. El informe psicológico preliminar filtrado esta misma semana es un golpe directo y devastador a su imagen pública. La menor expresa miedo, desconfianza y un claro rechazo hacia su tía. No solo se niega a vivir con ella, sino que evita por completo cualquier conversación sobre ella. Su expresión facial se transforma cuando se le menciona. Se tensa, baja la mirada, y eso para cualquier juez tiene un peso mucho mayor que cualquier alegato televisivo. No se queden fuera de la conversación. Para enterarse de todos los giros inesperados y la verdad que se esconde detrás de las cámaras, suscríbanse a Chismeando con Glamour. Su apoyo es vital, pero hay más. Lo que parecía imposible, finalmente sucedió. Una grabación privada en la que se escucha a Tamara negociando una entrevista exclusiva a espaldas de la familia. Lo grave no es solo el contenido de la conversación, sino el momento en que fue grabada, apenas 2 días después del entierro de Michu. En el audio se percibe con total nitidez cómo pone precio a su testimonio, cómo exige condiciones específicas, cómo menciona por su nombre a personas, incluyendo a Gloria Camila. Dice textualmente: «Quiero sentarme y soltarlo todo. A Gloria la voy a dejar en evidencia y a mi sobrina, cuando me la den ya verá lo que es estar calladita. Una amenaza velada, una advertencia, una auténtica bomba que ahora podría explotarle en la cara». El fiscal del caso ha recibido esta cinta y, aunque no ha emitido declaraciones públicas, ya se han iniciado movimientos significativos. Se ha citado de urgencia a varias personas cercanas a la menor para ampliar la información, y según ha trascendido, se está evaluando la posibilidad de aplicar medidas cautelares inmediatas para impedir cualquier contacto no autorizado entre Tamara y la niña. Porque ya no se trata de una mera disputa entre adultos, se trata de la estabilidad emocional de una menor en situación de vulnerabilidad extrema. Y en paralelo, la reacción de Gloria ha sido fulminante. Aunque ha mantenido un silencio público, su círculo más cercano ha confirmado que ha iniciado los trámites legales para solicitar la tutela provisional de la menor. La petición incluye un informe médico detallado, testimonios de vecinos que corroboran la situación, declaraciones de trabajadores sociales y un seguimiento exhaustivo de las semanas posteriores al fallecimiento de Michu. Todo aquello que los espectadores no alcanzan a ver en televisión, todo lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Y ahí reside la clave, porque mientras Tamara continúa buscando el protagonismo mediático, Gloria edifica argumentos sólidos. Mientras una vocifera, la otra actúa. Mientras una se erige en víctima, la otra protege. Esa diferencia, imperceptible para muchos, es la que ahora tiene el poder de cambiar el rumbo de todo. Porque los jueces no se dejan engañar por el brillo de un plató televisivo, pero sí escuchan a una niña temblorosa que entre lágrimas suplica: «No quiero regresar con ella». Y cuando una menor articula un ruego tan desgarrador, todo se detiene. Lo más paradójico de toda esta situación es que Tamara persiste en su negación rotunda. Sigue afirmando que las vecinas mienten, que los programas de televisión manipulan la verdad, que su sobrina la adora incondicionalmente. Sin embargo, las pruebas se acumulan sin cesar y no se trata únicamente de videos. Son documentos fehacientes, conversaciones de chat, grabaciones de audio, incluso mensajes que fueron eliminados y posteriormente recuperados. Todo este material está siendo meticulosamente analizado por el equipo de menores, y las conclusiones preliminares son, en una palabra, demoledoras. Una de las pruebas más contundentes es una conversación de WhatsApp entre Tamara y un productor de televisión, en la que ella se lamenta amargamente de no haber podido llevar a Rocío ni un solo día para darle visibilidad en pantalla. Habla de su frustración porque la niña se niega a aparecer y afirma: «Me está arruinando el enfoque que queríamos darle». Un mensaje frío, brutal, que desnuda su verdadera intención. Utilizar a la niña como una herramienta, no como un ser humano, no como su sobrina, no como familia, sino como un mero recurso para sus propios fines. Esa conversación ya está en poder de la Fiscalía y ha alterado por completo la percepción del caso. Pero hay algo que aún no ha sido divulgado, algo que podría marcar un antes y un después definitivo en esta historia. Porque mientras todo este drama se desarrolla,
Mientras Tamara se esfuerza por mantener un relato lleno de fisuras y contradicciones, la menor ha escrito una carta. Una hoja escrita con su puño y letra, sin saber que algún día podría convertirse en un elemento decisivo. En ella, con frases sencillas y la caligrafía torpe propia de su edad, expresa su deseo de quedarse con su tita Gloria, quien le prepara la cena, la arropa por las noches y le canta las canciones de su madre. Y al final de la hoja, una frase que lo cambia todo: con ella no tengo miedo, solo 6 palabras. 6 palabras que desmantelan cualquier estrategia defensiva, porque cuando un niño se expresa de esa manera, no hay argumento que valga. Y Tamara lo sabe, por eso ha desaparecido durante unos días, por eso no contesta los mensajes, por eso, según algunas fuentes, está preparando un movimiento desesperado. Una exclusiva con condiciones explosivas donde amenazaría con tirar de la manta si no le devuelven el protagonismo. Se habla de nombres importantes, de material comprometedor, de acusaciones cruzadas. La credibilidad se ha desmoronado por completo, la opinión pública ha virado drásticamente, y lo que antes eran dudas, ahora se han convertido en certezas inquebrantables. Tamara ha rebasado todas las líneas rojas, y la justicia, aunque a paso lento, ya está en camino. El pueblo también ha emitido su veredicto. Las vecinas se mantienen firmes en su relato, imperturbables ante la presión. Una de ellas ha entregado nuevas imágenes, grabadas desde su ventana, donde se observa a la niña en brazos de Gloria, llorando mientras Tamara vocifera desde la calle que le están robando lo suyo. Lo suyo, como si la pequeña fuera un objeto, como si pudiera ser poseída, como si amar equivaliera a apropiarse. Y en ese vídeo se escucha con una nitidez desgarradora cómo la menor suplica. No quiero bajar, una súplica, un temblor en la voz, un instante que rompe el alma y que al mismo tiempo la salva. Porque gracias a ese momento crucial, la jueza ha tomado la decisión de suspender cualquier derecho provisional de Tamara sobre la menor. La niña por ahora se quedará con Gloria. Se abre un proceso más extenso, más complejo, más doloroso, pero también, y esto es lo fundamental, más justo, porque ahora por fin se ha colocado a la menor en el centro de la atención. Y eso lo cambia todo. El día amaneció de forma inusual. El ambiente en el vecindario se sentía denso, como si algo trascendental estuviera a punto de desatarse. Tamara no había hecho acto de presencia en varios días. Su vivienda permanecía herméticamente cerrada, las persianas bajadas, su teléfono apagado. Los medios de comunicación comenzaron a especular. Había huido, estaría tramando algo, pero la respuesta no se hizo esperar. A las 10:42 de la mañana, una notificación procedente del juzgado de menores hizo estallar la situación por completo. La Fiscalía presentaba una solicitud de inhabilitación total de Tamara como figura responsable de cualquier menor, basándose en graves indicios de inestabilidad emocional, instrumentalización mediática de una menor y contradicciones públicas que ponen en riesgo su bienestar psicológico. No era simplemente una medida temporal, era el primer paso de algo irreversible, un punto de no retorno. La solicitud venía acompañada de un expediente de 78 páginas, un cúmulo impresionante de pruebas. Y en el epicentro de todo, siempre la misma protagonista, una niña de 8 años, utilizada sin escrúpulos como herramienta de presión emocional y como reclamo televisivo. Uno de los puntos más impactantes del informe era el testimonio conmovedor de una profesora del colegio al que asiste Rocío. Declaró con lágrimas en los ojos que la niña se sumía en un mutismo absoluto durante días cada vez que veía a su tía en televisión, que bajaba la cabeza, que no quería salir al recreo, que preguntaba con angustia si iban a llevársela con ella. Relató también que en una ocasión, después de una aparición especialmente agresiva de Tamara en un programa nocturno, la niña sufrió un episodio de ansiedad en clase. No podía respirar, gritaba con desesperación que no quería verla. La profesora documentó minuciosamente cada detalle en su cuaderno de seguimiento, página por página, día por día, y ese cuaderno fue entregado directamente a la Fiscalía. Ese fue el punto de no retorno. La noticia se propagó como un incendio incontrolable por los pasillos de las cadenas televisivas. Todos eran conscientes de que el espectáculo había llegado a su fin. Productores que el día anterior la elogiaban, hoy eliminaban sus contactos. Colegas de plató que la defendían con ahínco, hoy cambiaban de acera, desviando la mirada. Tamara, la mujer que había acaparado un sinfín de titulares, ahora era un nombre que nadie quería pronunciar en voz alta. Su nombre, en cuestión de escasas horas, se tornó tóxico. Pero la historia aún reservaba un último giro, el más inesperado, el más humano y paradójicamente el más devastador, porque en medio de todo este caos apareció una carta manuscrita de Michu, hallada por pura casualidad entre sus pertenencias mientras se limpiaba su habitación. Una carta dirigida expresamente a Gloria Camila, fechada semanas antes de su trágico fallecimiento,
En ella, con una caligrafía temblorosa y salpicada de tachones, Michu pedía una única cosa. Si algún día yo falto, cuida de mi hija. No dejes que la alejen de ti. No te lo pido como madre, te lo pido como hermana. La frase, escrita con tinta azul, tenía una mancha en la esquina. Una lágrima, nadie lo sabe, pero ese papel, ahora bajo custodia judicial, es mucho más que un simple documento. Es un grito del pasado, un susurro transformado en clamor, la voz de una madre que presentía lo que podía ocurrir y trató de prevenirlo con su última voluntad. Cuando Gloria recibió la carta, no pudo contener el llanto. No lo hizo ante las cámaras ni bajo el resplandor de los focos. Lo hizo en silencio, en la intimidad de su hogar, con la niña dormida plácidamente a su lado. La misma niña a la que Michu protegió hasta su último aliento, la misma que hoy, por fin, ha recuperado la calma y la paz que tanto necesitaba. Tamara, por su parte, reapareció en las redes sociales 3 días después. Subió un vídeo en el que se la veía llorar, en el que pedía perdón, en el que afirmaba estar arrepentida de muchas cosas, aunque sin especificar ninguna en particular. Lo hizo sin maquillaje, con la voz temblorosa, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba infligido de forma irreparable. Las mentiras, las humillaciones, las amenazas, las contradicciones flagrantes ya formaban parte innegable del expediente judicial. Un simple vídeo, por muy conmovedor que quisiera parecer, no podía borrar todo el rastro de sus actos. La fiscalía ratificó su solicitud, la jueza la aceptó, y la resolución final llegó por fin a su debido tiempo. Tamara quedó oficialmente inhabilitada para cualquier tutela, supervisión, convivencia o régimen de visitas con menores durante un periodo mínimo. Esto marca un antes y un después en esta trágica historia. En resumen, la verdad se ha abierto paso, desenmascarando una red de engaños que ponía en riesgo la estabilidad de una menor. La justicia ha actuado y la niña está ahora con quien verdaderamente la cuida. Para seguir de cerca cada paso de esta historia y apoyar la verdad, suscríbete a Chismeando con Glamour.